Buenos días a todas y todos. El día de hoy tenemos la tercera conferencia del ciclo de conferencias de conducta alimentaria. El tema del día es determinantes sociales de la conducta alimentaria. Les recordamos que este es un trabajo que está a cargo del Comité de Nutrición y Tecnología de Alimentos. Rápidamente, ILSI Mesoamérica es una red global de científicos que trabajan conjuntamente en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer la ciencia necesaria con el objetivo de mejorar la salud pública, el bienestar y la protección del ambiente. Es una ONG sin fines de lucro que trabaja de manera tripartita integrando los sectores academia, industrial y el sector gubernamental. Nos encontramos en diversas partes del planeta y ILSI Mesoamérica cubre específicamente la región de México hasta Panamá. Antes de continuar con nuestras conferencias, vamos a declarar que las opiniones expresadas en esta conferencia son de la persona experta en el día de hoy de las panelistas y no necesariamente reflejan la opinión del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI. Las personas expositoras, ambas panelistas, han tenido total libertad y responsabilidad para preparar su presentación. La primera panelista que tenemos el día de hoy es María Elena Herrera Cuenca. Ella es una médica graduada de la Universidad Central de Venezuela, es doctora en nutrición humana, tiene un doctorado y una maestría en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Actualmente es profesora asociada del Centro de Estudios de Desarrollo, CENDES, de la Universidad Central de Venezuela. Es además presidenta del Observatorio de la Salud en Venezuela. Es investigadora principal en varios proyectos en Venezuela, Latinoamérica y Estados Unidos relacionados con la obesidad, la doble carga, la malnutrición, el balance energético, las inequidades sociales, la asociación de estas inequidades con enfermedades crónicas no transmisibles y la seguridad alimentaria y nutricional. Además, tiene cursos en epidemiología de la Universidad de Boston, ha participado en el programa de aplicación de modificación de la conducta al diseño de políticas públicas. Actualmente es miembro del Grupo de Trabajo Global de Seguridad Alimentaria de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos. Recibió el Premio de Excelencia en Salud Pública y Nutrición Comunitaria de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos. Además, también recibió el Premio de la Mejor Dietista en Alimentación y Nutrición en Desastres y Emergencias Humanitarias y actualmente es profesora e investigadora en Venezuela, América Latina y Estados Unidos. La conferencia que ella nos va a brindar el día de hoy es Conducta Alimentaria y sus determinantes sociales, una mirada desde Latinoamérica. Entonces vamos a darle la bienvenida a la doctora Marianela y a partir de ahorita puede compartirnos su presentación. Muchas gracias. Ya podría compartirnos su presentación, doctora. Listo, la estamos viendo. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Agradecida con ILSI Mesoamérica por esta gentil invitación. Agradecida con todos los asistentes por dedicarnos un ratito de su tiempo y nuevamente agradecida por esta maravillosa iniciativa para tratar un tema que es fundamental en los tiempos que corren para el personal de salud y para el resto de la comunidad científica. Hemos denominado nuestra conferencia Conducta Alimentaria y sus determinantes sociales, una mirada desde Latinoamérica, un poco para entender lo que está ocurriendo en nuestra región desde el punto de vista de esta conducta. Para entender la conducta alimentaria, primero tenemos que entender quién eres tú, quiénes somos como país, quiénes somos como sociedad, quiénes somos como región, de dónde venimos, cuál es nuestra realidad. Porque esto nos va a llevar a una serie de elementos que cada vez están más interconectados y que son fundamentales para entender cómo se expresa esa realidad en términos de conducta. Latinoamérica, entonces, según el Global Nutrition Report, es la región del mundo con mayores desigualdades. La diversidad convive con elementos comunes.
todos hablamos español. Sin embargo, todos tenemos unas diferencias importantes. Todos comemos maíz, pero de distintas maneras. Tenemos saberes compartidos, tenemos vivencias diferentes. Hemos vivido quizás lo mismo que viven otros a lo largo del tiempo. Eso nos une, pero eso nos hace diversos. Y tenemos una historia de pobreza compleja que surge desde los orígenes de este hemisferio, tal y como lo conocemos ahora, porque según el doctor José María Bengoa, uno de los grandes padres de la nutrición comunitaria a nivel global, eran pobres los conquistadores, pobres eran los que aquí se encontraban y pobres fueron los que llegaron de África. Entonces, esta combinación de gente excluida que llegó a América, gente que se encontraba aquí, que no necesariamente podríamos llamar en pobreza, según algunos criterios, pero que según otros criterios pudiéramos decir que estaban inclusive mal alimentados, en condiciones no perfectas para la sobrevivencia, y obviamente pobres fueron los que llegaron de África, muchas veces en condiciones de trata de personas, y que se integran a algo terrible que da inicio a la esclavitud en el continente. Entonces, hay datos de Latinoamérica, pero tenemos que saber interpretarlos y llevarlos a la conducta alimentaria. Entonces, hay desigualdades entre las regiones urbanas y rurales de la región. Según el reporte de FAO, OPS, Programa Mundial de Alimentos, UNICEF 2020, realmente había una situación de subalimentación importante en nuestra región. Mesoamérica para ese momento reportaba unos 17 millones de personas con subalimentación y América del Sur unos 24 millones. Entonces, en Latinoamérica, para ese momento, 191 millones de personas se vieron afectadas con inseguridad alimentaria moderada y de esos 122 millones viven en América del Sur y 69.7 millones en Mesoamérica. Esto hace que proporcionalmente la población con inseguridad alimentaria en Mesoamérica sea importantísima. No que no la sea en Sudamérica, pero proporcionalmente, dada la cantidad de habitantes que es menor en Mesoamérica, tiene una implicación muy importante en términos de seguridad alimentaria y las políticas que tendríamos que tener para enfrentarla. Otra cosa importantísima, las mujeres resultan más afectadas por la inseguridad alimentaria que los hombres y hay más de 20 millones de mujeres con inseguridad alimentaria que hombres. Y para el 2022, en este recién salido de informe de las mismas organizaciones, se espera un aumento en 150 millones de personas con experiencia de hambre en la región. Es decir, Latinoamérica tiene que enfrentar este problema. Entonces, según CEPAL, fíjense que para Latinoamérica teníamos un problema de pobreza importante que además se viene agudizando a raíz de la pandemia de COVID que todos hemos tenido que experimentar. De alguna manera, fíjense cómo las pobrezas con remesas, sin remesas y el aumento de la pobreza sin remesas, todas realmente reportan niveles significativos, particularmente en El Salvador, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana y inclusive aquí no aparece Venezuela por falta de datos oficiales, pero los datos alternativos nos dicen que es obviamente el país, uno de los países más comprometidos de la región. Y definitivamente la preocupación por la inseguridad alimentaria que experimenta una importante proporción de mujeres en Latinoamérica se refleja en algunos estudios de manera muy contundente. Algunos de ellos hemos tenido la responsabilidad de conducirlos desde el espacio del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud y por esta misma preocupación, la consecuencia nutricional de la seguridad alimentaria es
positiva o negativa dependiendo de los pilares y de las dimensiones que se encuentran cubiertas o no dentro de la seguridad alimentaria. Una dieta insuficiente, poco variada y monótona, pues nos va a dar un déficit nutricional definitivamente. Entonces aquí vemos que en mujeres en edad fértil, una población sumamente importante que tenemos que tomar en consideración, nos arroja que realmente el calcio, la ingesta de calcio es inadecuada para los 8 países estudiados en el estudio LANS, lo cual contribuye de una manera importante al bienestar de mujeres en edad fértil, comprometiendo inclusive el futuro embarazo y el bienestar de las futuras generaciones. Asimismo, vemos una ingesta de hierro que evidentemente ha mejorado muchísimo debido a las políticas de fortificación en la región. Sin embargo, vemos todavía unos porcentajes que tenemos que cuidar y mantener bajo la lupa para que esto continúe progresando para bien. Lo otro es, se han estudiado las fuentes de los alimentos que producen que producen pobre ingesta de nutrientes en estos 8 países. Se han estudiado también el consumo de los grupos que mayor influencia y tienen en la dieta de las personas en Latinoamérica, y realmente hemos encontrado que las dietas están sumamente monótonas. Los principales alimentos consumidos siguen siendo los cereales, las grasas y las proteínas que llegan a ser de alguna medida aportadores de energía, porque de todas maneras la carga calórica no llega a ser suficiente, y esto realmente es una fuente de preocupación dentro de o debería ser una fuente de preocupación dentro de lo que es el diseño de las políticas regionales e individuales de cada país. En este trabajo realizado liderado por la doctora Gómez, se puede evidenciar que quienes tenían una dieta menos diversa tenían una ingesta menor de micronutrientes, y esto realmente nos sigue preocupando. A pesar de los esfuerzos de instituciones como 5 al Día, que promueven la ingesta de frutas y vegetales diariamente y que se encargan de la educación y de promover educación, y cada uno en nuestros países tenemos organizaciones en nuestro país, en Venezuela, como Fundación Bengoa, y tenemos organizaciones aliadas en los diversos países de la región que intentamos dar un poquito de pautas y de alternativas a quienes no cuentan con el acceso adecuado para cubrir estos requerimientos. Pues notamos definitivamente un déficit de micronutrientes esenciales en la dieta. Otro aspecto que es importante resaltar para luego, antes de pasar a comprender cómo es que todo esto se interconecta con la conducta alimentaria, tenemos que en Latinoamérica hay definitivamente una tendencia a la obesidad, y para el momento del estudio, en el 2015, teníamos una prevalencia de obesidad mayor en Costa Rica y Venezuela versus el resto de los países. La menor estaba en Colombia, la talla baja más elevada estaba en Perú, y la obesidad resultó estar asociada con vivir en estratos socioeconómicos bajos y ser mujer. Y además coexiste con una ingesta inadecuada de calcio, como hemos visto en láminas anteriores. Otra cosa que hemos estudiado es la variación de los desayunos. El desayuno es una comida sumamente importante, y a pesar de que tenemos elementos comunes a lo largo de la región, como el maíz, como el arroz, como los frijoles, como las preparaciones en sopas o en tamales, sí vemos una distinción que es importante señalar en cada país. Entonces,
Esto es otra cosa interesante, que ya veremos la distinción entre lo que es conducta alimentaria, lo que es un patrón de alimentación, porque evaluar desayuno o el almuerzo o la cena implica evaluar tiempos de comida, la composición, qué alimentos se incluyen, la cultura, el trabajo involucrado en la preparación de los alimentos y cuánto ha variado eso a lo largo del tiempo, porque definitivamente el tiempo que se invertía en una preparación de comida hace unos años no es lo mismo, no es el mismo de que el invertido en este momento. El Lance entonces reporta que el desayuno contribuye de una manera importante al consumo de proteínas, carbohidratos y vitamina B, pero sin embargo también contribuye a la ingesta de azúcar añadida y de grasa saturada. Vemos evidentemente que los desayunos de la región pueden variar desde lo que se llama una media luna en Argentina hasta desayunos hiperproteicos en regiones distintas como Costa Rica, Colombia, Venezuela, donde se acostumbra la ingestión mayor de proteínas en ese momento del día. Otro de los estudios realizados por el ANS nos dice que los grupos de alimentos que aportan energía es el arroz, los panes, los platos mixtos con cereales incluidos como maíz, por ejemplo, las sopas y los platos mixtos con arroz. Es decir, tenemos una importante contribución de los cereales, ¿verdad?, a las dietas de nuestros países. Entonces, la alimentación es un requisito para la salud. Y es un requisito porque nosotros podemos alimentarnos en tanto estamos vivos. Y si estamos vivos y tenemos una adecuada alimentación, pues gozaremos en consecuencia de un buen estado de salud y una calidad de vida acorde. Pero entonces, ¿por qué comemos lo que comemos? ¿Comemos para satisfacer el apetito? ¿Comemos por necesidad? ¿Por hambre? ¿Hambre crónica o hambre fisiológica? Hay distinción. Es normal que yo, después de varias horas de que he consumido alimentos en un almuerzo, después de varias horas, pues sienta la necesidad fisiológica de consumir nuevamente alimentos, distinto al hambre crónica, que es permanente por el déficit de consumo. Por disponibilidad, porque es lo que tenemos. Esto ha marcado una gran parte de muchísimas de las pautas de alimentación y de lo que se consume en diferentes regiones del mundo, por moda, por angustia. Entonces, es importante que veamos la diferencia entre conducta alimentaria, patrón de alimentación y algo que se ha llamado la sociología de la alimentación. La conducta alimentaria entonces se define como el comportamiento normal relacionado con hábitos de alimentación, selección de alimentos que se ingieren, preparaciones culinarias y cantidades que se ingieren. Pero el patrón de alimentación es el conjunto de alimentos consumidos por una persona o población que responde a una frecuencia y a una temporalidad y que representan dimensiones culturales, disponibilidad, acceso, simbolismos inclusive. Y la sociología de la alimentación es la contribución y los aportes que hacen los sociólogos y antropólogos al estudio del fenómeno de la alimentación, haciendo una síntesis, pues, de los elementos sociales, antropológicos, culturales e históricos. No es lo mismo la alimentación al día de hoy que la alimentación al inicio de las necesidades del ser humano como omnívoro, como cazador, como recolector. Y entonces los determinantes sociales de la salud nos hablan que hay un contexto socioeconómico y político, hay una gobernanza, hay una política, hay una macroeconomía que se imbrica con la salud, con la sociedad, las normas y valores culturales de la sociedad. ¿Cuál es la valoración que tenemos acerca de nuestra salud, acerca de la alimentación? Esto influye en la posición social, en las oportunidades que tenemos para educarnos, para ejercer la ocupación que tenemos, para tener unos ingresos dignos y poder hacer frente a nuestras necesidades. Tenemos
un sexo, una raza, una etnicidad, que también se imbrica en todo esto por aquello de lo que significa en algunos espacios el sistema de inequidades que pueden o no estar presentes y el esquema de libertades que puede estar presente en una determinada sociedad, alterando entonces el modelo del acceso a algunas oportunidades o a servicios de salud o a los espacios educativos, el acceso a los alimentos. Y por supuesto, todo esto nos lleva a las circunstancias materiales, a una cohesión social, a factores psicosociales, a factores conductuales, a factores biológicos, que pueden o no confluir en un sistema de atención de salud, en un sistema de beneficiarios, además de alimentación, y en una distribución adecuada de salud y del bienestar. Pero entonces llegamos a que estos determinantes sociales no solamente se quedan en el ámbito de la salud, sino que si recordamos a Maslow, que nos decía que el bienestar debía asegurarse desde lo más básico, y lo más básico es alimentación y salud definitivamente, cuáles son nuestras necesidades, tenemos hambre o estamos expuestos a una sobreabundancia, tenemos acceso a educación, cuáles son nuestros valores, tenemos la valoración de la salud o de la alimentación como un medio, tengo mi salud como medio o como fin. ¿Cuál es ese fin? Estar saludable, estar bien alimentado, estar bien nutrido. ¿Cuál es el esquema de oportunidades que tengo? ¿Cuál es la equidad? ¿Cuál es o la inequidad a la que me expongo? Y un sistema político y de gobernanza que refuerza el marco de derechos humanos y que refuerza la participación social para que todos tengan acceso a alimentos, a salud, a educación. Y algo bien controversial, que son los determinantes sociales de la felicidad. Si yo les preguntara a cada uno de nuestros asistentes qué es lo que les hace, qué determina la felicidad. Muchos dirían, bueno, graduarme de la carrera que me gusta, o tener acceso a un viaje, o tener la casa de mis sueños, o tener hijos. Es tan amplio como personas distintas podemos encontrar. Entonces, tiene que ver con entorno, con valores, con educación, con salud, con nutrición, con alimentación y con el desarrollo del máximo potencial que podemos esperar. Entonces, dicho esto, e integrando con la situación de Latinoamérica, el reto es integrar los determinantes que ya pueden no ser los clásicos. Tenemos personas, por ejemplo, con inseguridad alimentaria. ¿Y qué implica seguridad alimentaria? Seguridad alimentaria implica disponibilidad, acceso a alimentos, utilización de los mismos, estabilidad en estas tres anteriores. Tenemos un consumo que implica preparación y que nos dice acerca de la ingesta real de los alimentos. Y finalmente llegamos a la conducta alimentaria, que se presenta como gustos, como preferencias, como tradiciones, como socialización e incluso como violencia. Cuando la gente no puede acceder a alimentos, el chance de que ocurra una conducta violenta es elevada. Fíjense, hace una década o un poquito más de una década, lo que se llamaba el tortilla riot en México, que realmente a consecuencia del aumento de la tortilla se presenta una manifestación enorme de protestas. O en Venezuela, a raíz de la escasez de alimentos y el aumento por la hiperinflación que recién termina, había en el país, y cada semana se reportaban inclusive mini eventos violentos en relación a el acceso a los alimentos. Entonces, allí tenemos unas conductas alimentarias distintas, desde el plano social, desde el plano individual. Entonces, esto nos lleva a discutir y a proponer un nuevo marco conceptual de la conducta alimentaria y sus determinantes, donde
si en el centro de este marco conceptual tenemos la alimentación, la conducta alimentaria y la nutrición, vemos la influencia que sobre esto va a tener la cultura, los valores antropológicos, con sus rituales, costumbres, tradiciones, socialización, la violencia o la generosidad que implica, o los factores biológicos y las marcas epigenéticas que vienen desde la etapa preconcepcional en unas mujeres en edad fértil que tienen una deficiencia, por ejemplo, en la ingesta de calcio y posiblemente en la ingesta de ácido fólico también, con un embarazo en estas condiciones diferentes, distintas, con unos primeros 1000 días de vida que pueden estar o no en desventaja y con unos entornos favorables o no que nos promueven el desarrollo de estas marcas epigenéticas. Y luego tenemos la seguridad alimentaria con todos sus 4 pilares de la multidimensionalidad que implica y las características implícitas de la alimentación de los humanos, donde está el placer de comer, la percepción de los sabores y de las texturas, el desarrollo del sentido del gusto y del llamado paladar, que permite identificar y dar identidad a los sabores. Por eso que nosotros podemos identificar maíz, pero sabemos que es una arepa, y es una arepa venezolana, no colombiana, o una pupusa salvadoreña. Es lo mismo, pero lo podemos identificar porque nos ubica y nos identifica, nos da identidad como nación. Porque además, otro de los factores que se imbrica aquí es el entorno como parte de la herencia social. Ninguno de nosotros eligió dónde iba a nacer. Yo no nací en Venezuela porque lo elegí. Es parte de la herencia social. Muchos de ustedes vienen de distintos países donde no se eligió dónde íbamos a nacer. No se elige si se nace en una favela, como en el lado derecho de la lámina, o en un castillo, como en el lado izquierdo, ni en la clase media que está en el centro. Eso no es elección de nosotros. El reto es brindar oportunidades para superar estos retos que nos pone el entorno y la herencia social. Porque asimismo, en esta línea de tiempo de alimentación que puede construirse y que tiene la importancia de desarrollar y de acompañar el proceso y el curso vital del ser humano, además acompaña procesos tan importantes como el proceso educativo, como el proceso de desarrollo y de la fertilidad de las personas. Entonces tenemos que, desde el nacimiento, pasando por la etapa de la educación y de la fertilidad, de la productividad, de la adultez y de la adultez mayor, los requerimientos van variando y nos permiten o no acceder a unos espacios de desarrollo de nuestro máximo potencial, que al final de cuentas es lo que se quiere. Entonces, por supuesto, en la interacción de lo biológico, lo social, lo económico, lo antropológico, cultural, lo psicológico, el marco de derechos humanos, de equidad, de oportunidades, se construye la conducta alimentaria dentro de lo que se define como el espacio social alimentario, que no es más que la articulación de las dimensiones sociales, psicológicas y fisiológicas de un grupo determinado que permite identificar las lógicas de interacción con el medio, con esos componentes físicos, climatológicos, biológicos y con el ámbito cultural, que son las dimensiones lingüísticas, simbólicas, tecnológicas y los imaginarios de las poblaciones. Este es un trabajo de Jean-Pierre Poulin, que puede encontrarse en su libro La sociología de la alimentación, interesantísimo para aquellos que les gusta el tema. Entonces, nuestra conducta alimentaria actualmente, ¿qué es lo que nos las está construyendo? ¿O es que la conducta alimentaria es la que nos hace comer lo que comemos? Esto es una especie de círculo, ¿no? Que es primero el huevo, la gallina o el huevo. Entonces, cuando hay abundancia, podemos tener obesidad, pero también podemos tener hambre oculta. La escasez puede dar a desnutrición, pero también puede darnos obesidad
si yo solamente como alimentos baratos que sacian el hambre. Y después nos lleva a un espacio que es yo necesito, yo quiero. Yo quiero, yo necesito. ¿Por qué? Esto no es lo que, un poco lo que nos explica, yo quiero comerme algo determinado y soy capaz de manejar tanto para conseguirlo, o soy capaz de caminar tanto para conseguirlo, o soy capaz de pelearme para que no me lo quiten. Entonces, estas matrices socioculturales que hay en Latinoamérica y que están sumamente mezcladas con la parte indígena, africana y europea, realmente nos llevan a una conducta que realmente prefiere algunos elementos porque están arraigados en nuestro saber esencial del gusto social alimentario al cual pertenecemos. Nosotros vemos, inclusive quizás es muy interesante ver la raíz que tienen los arroces, el manejo de los arroces y cómo vienen y cómo se imbrican desde las culturas que vinieron desde África occidental a América del Sur, donde encontramos realmente una similitud importante, por ejemplo, entre los arroces senegaleses y los arroces con frijoles que preparamos de este lado del mundo. Y, por supuesto, hay que mencionar que terminamos comiendo inicialmente por necesidad y después vemos las transformaciones que esto tiene a lo largo de la historia. Si viéramos la historia del caviar, surge por el hambre de los pescadores del mar Caspio, que realmente no querían comerse los pescados porque si no se iban a quedar sin ingresos. Y se les ocurrió sacar las huevas de los esturiones y salarlas y conservarlas, y eso lo empezaron a comer. Hoy en día es costosísimo, pero ese es el origen del caviar. Los caracoles a la Borgoña, plato muy, muy icónico de la cocina, de la alta cocina francesa, comienza porque, bueno, no habían proteínas que comer y a alguien se le ocurrió comerse unos caracoles, saborizarlos con ajo y perejil y tenemos los caracoles a la Borgoña. Y así sucesivamente vemos toda la serie de elementos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia y que nos han permitido llegar a comer lo que comemos. Pero mientras tanto, estos entornos están allí y se desarrolla el gusto. El primer sabor es, o debería ser, la leche materna. Y para desarrollar el gusto y el placer gastronómico hay que trabajarlo. Hay que exponer el gusto a los distintos sabores. Por eso la introducción de los alimentos resulta tan importante. Y si nosotros empezamos a investigar, esta ha sido una de nuestras líneas de investigación en los últimos años, ¿a qué sabe la desnutrición? ¿Tiene un desarrollo del gusto quien está expuesto a una situación de hambre, a una situación de escasez? ¿Cuáles son los aspectos cualitativos de la seguridad alimentaria, esos que pasan inadvertidos cuando sabemos, por ejemplo, que en el mundo entero hay más de 830 millones de personas con experiencia de hambre, según el último reporte de FAO de seguridad alimentaria global? ¿Cómo podemos asegurar que la conducta alimentaria va a ser la misma si hay alimentos que no van a estar presentes en las mesas? Que ya la tradición de la mesa familiar se está perdiendo porque hay hogares que ni siquiera cuentan con recursos para tener una mesa, sillas e instrumentos de comida. Todo esto está variando en el mundo. Mientras estos eventos están ocurriendo, esto está sucediendo y esto se está instalando para dar paso a una nueva conducta alimentaria. Entonces, ¿cuál es la conducta alimentaria de los latinoamericanos del siglo XXI? Es muy desigual, hay una gran variabilidad, puede haber violencia,
hay la percepción de que la democracia en la región es frágil y esto implica movilidad de un lado a otro. Y nos sorprenderíamos con la cantidad de desplazamientos internos que hay en nuestros propios países. Por supuesto que hay alimentos autóctonos versus alimentos globales, como veíamos en la lámina anterior, una hamburguesa. ¿Qué tal se han convertido las hamburguesas en alimentos que ahora todos consumimos siendo no propiamente de la región de Latinoamérica? ¿Qué está pasando en los grupos vulnerables por la decisión de alimentarse o de cubrir otras necesidades? Por esta además reciente pelea entre la economía y la epidemiología que obligó a muchas familias latinoamericanas a quedarse en su casa por miedo a contagiarse de COVID o a salir y ganarse el pan para no morir de hambre mientras estaban en casa guardando cuarentena. Y por supuesto, estamos en constante cambio. Las rutas a seguir, nuestras propuestas y soluciones. Hay algunos líderes de lo conductual y el trabajo que han hecho desde el grupo de Harvard es interesante sobre la arquitectura de las decisiones. ¿Qué nos lleva a decidir comer un alimento o no en términos generales? Nuestra necesidad, el hambre, pero también la manera como el entorno favorece o no el consumo de algún alimento. Entonces, para esto es importante pensar que las dos causas más importantes de la toma inadecuada de decisiones son motivación insuficiente y los sesgos cognitivos. Es decir, o yo no sé lo que está ocurriendo o cómo puede beneficiarme a mí el consumo de determinado alimento o me puede perjudicar, o no estoy motivado para hacerlo. Entonces, los investigadores en la ciencia de la conducta sugieren que los humanos procesamos la información de dos maneras. Uno, con un sistema automático. Veo un chocolate y lo agarro sin pensar y me lo como. O el sistema 2, que es más lógico, lento y deliberado. Pienso, ¿me conviene comer el chocolate o no? Entonces, la arquitectura de las decisiones, y esto es importante para finalizar, para ir entendiendo cómo hacer dentro de un marco de diseño de políticas públicas que pueda apuntar a una conducta alimentaria mucho más equilibrada y mucho más adecuada para todos, pensar en lo más conveniente. Es lo más cercano y lo más fácil. Por eso vemos que muchos mercados hoy en día tienen el despliegue de frutas y vegetales al principio. La gente está fresca, va, entra al automercado, toma vegetales en condiciones ideales, por supuesto. Después educación, pienso, entiendo lo mejor para mí, para mis hijos, mi familia, mi país. Y hay una toma de decisiones adecuadas o en beneficio de la salud. Entonces, cuiden las rutas a seguir, las propuestas, las soluciones, reforzar los sistemas alimentarios definitivamente, construir espacios de bienestar garantizando educación y promoción de salud y adecuada nutrición, reforzar hábitos saludables de forma integral, conociendo contextos y necesidades reales y aprovechar las estrategias de la arquitectura de las decisiones. Aquí tengo una pequeña lista de lecturas recomendadas para quienes les interesa el tema de la conducta alimentaria. Y bueno, y agradeciendo el espacio y la oportunidad para compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctora Marianela, por esta tan extraordinaria e integral presentación. Yo creo que de verdad nos llevó a recorrer y a repensar los muchísimos factores que inciden y era justamente el objetivo de este seminario, ¿verdad? Volver a recordar o a traer a colación todos los factores que inciden más allá de los biológicos en la decisión de qué comemos y también a qué podemos acceder. Eh, ahorita vamos a introducir a la profesora Rocío. La doctora Ana Rocío González, ella
Es profesora y docente investigadora de la Escuela de Nutrición de grado y pregrado de la Universidad de Costa Rica. Es colaboradora del PROA ED 3264, el programa de apoyo técnico a instituciones y organizaciones relacionadas con nutrición. Es máster en educación para la salud de la universidad. Es máster en educación para la salud de la Universidad Latina de Costa Rica. Es coordinadora del proyecto Plataforma Virtual Educativa para la Prevención del Exceso de Peso en la Niñez y en la Adolescencia, mediante el modelo Póngale Vida de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, y es también colaboradora del proyecto para la asesoría para el análisis del valor nutritivo de los alimentos. La presentación de la doctora González es acerca de la formación de hábitos en los niños y en las niñas y su relación con el ambiente alimentario. De inmediato, profesora Rocío, puede compartir su presentación. Listo, creo que ahí estamos, ¿verdad? Me indican si me escuchan y si se está compartiendo la presentación. La escuchamos bien y todavía no la podemos ver. Listo, profesora. ¿Ya? Sí, ahora podemos ver. Bueno, vamos a poner por acá el tiempo para no excederme del tiempo programado. La conversación que yo les traigo para hoy es más específicamente de la experiencia que se ha tenido desde la Universidad de Costa Rica en diferentes espacios y cómo se relaciona los hábitos que desarrollamos en los menores de edad con el ambiente en el que ellos están inmersos. En primer lugar, contarles que este es un trabajo que inició hace ya muchos años con este proyecto que es marca registrada de la UCR que se llama Póngale Vida, donde desde el 2009 se trabajó con un modelo diseñado para tratar de crear estrategias que permitieran espacios de bienestar, como lo dijo la doctora Marianela en la exposición anterior. Entonces se trabajaron con diferentes técnicas, se abordaron diferentes poblaciones para tratar de trabajar en estos espacios y de hecho las cifras que iban reportándose de exceso de peso en los espacios donde estaba trabajando Póngale Vida, donde hacía los procesos de diagnóstico, dieron casi similar a la cifra de exceso de peso que se determina para el censo escolar de peso y talla en el 2016, donde tenemos 3.4 de cada 10 niños con un problema de sobrepeso o de obesidad. Vamos a ver qué pasó, porque no me pasa la diapositiva. Profesora, dele clic en el slide. Eso, exacto. Ahí está, no pasaba, ya aquí vamos. Ok, ¿qué pasa con este censo? ¿Qué es lo que este censo nos dice? Bueno, este censo nos llega a demostrar que teníamos un serio problema de exceso de peso, bien lo comentó la doctora en la exposición anterior, a diferencia de otros países de América Latina, y ese exceso de peso estaba distribuido en todas las provincias del país, en todos los estratos socioeconómicos, y acá un ejemplo de centros educativos en el Cantón de la Unión,
donde de 10 centros abordados, 4 superaban, inclusive había uno que llegaba hasta 45%, es decir, prácticamente la mitad de los niños en edad escolar estaban presentando exceso de peso. Extraño, es que va como lento cambiando las diapositivas. Dele clic otra vez, profesora, encima de su slide. Eso. Ahí está, como pueden ver, ¿verdad? En todos los diferentes regiones del Ministerio de Salud, la nutrición llega hacia acaso al 2.4%, que estadísticamente pues significa que no es un problema tan grave país, mientras que la obesidad estaba distribuida por todo el país. Asimismo, como pueden observar acá en un gráfico distinto, vemos como ese 34% de la obesidad aquí nos da como una dimensión más óptica de qué es lo que está pasando en el país. ¿Qué tenemos entonces, digamos, que hacer? ¿Cómo hacemos para esos espacios de bienestar y cómo el ambiente influye en lo que los niños y las niñas están comiendo y también trabajando a nivel de la parte de actividad física? Nosotros trabajamos en el proyecto de Póngale Vida con la teoría de Bronfenbrenner, donde arrancamos desde la persona y su microsistema y vamos en anillos concéntricos hacia afuera, viendo qué es lo que está pasando y qué está influyendo en que esa persona haga o deje de hacer ciertas cosas. Bajo esa premisa, pues definimos el entorno alimentario como el entorno físico y social que influye en lo que comen los niños y las niñas, y el entorno de actividad física como aquellas condiciones del entorno comunitario, escolar y familiar que influyen en lo que esos niños hacen en su día a día. En el ambiente alimentario, pues pudimos determinar muchas pequeñas acciones muchas pequeñas cosas que si se convirtieran en acciones podrían mejorar ese espacio para el bienestar de nuestros niños y nuestras niñas. Algunos ejemplos: meriendas altamente energéticas, desconocimiento sobre alimentación saludable, alimentación inadecuada en el comedor escolar, venta de bebidas azucaradas y postres dentro de los centros educativos. Un ejemplo lo muestro acá en esta diapositiva. Este es específicamente una escuela en el Cantón de la Unión, donde se determinaron 36 puntos de venta de alimentos alrededor de la escuela contra 3 puntos de juego. Entonces, desde ahí ya empezamos en desventaja con el ambiente. Y en este espacio se determinó un 45% de exceso en los escolares y un 29% de exceso en los niños preescolares. Entonces tenemos un exceso de puntos de venta donde hay alimentos baratos y de bajo valor nutricional contra una carencia de puntos de juego que además están dañados o son inseguros o están cerrados y la comunidad no conoce los horarios, o es caro, que significa que tengo que matricular al niño o a la niña para hacer actividad en alguno de los espacios. ¿Qué pasa con los tiempos de comida dentro de esa jornada, que es parte de ese ambiente en el que viven las niñas y los niños? En Costa Rica se ofrece por parte del Ministerio de Educación Pública alimentación gratuita en todos los centros educativos del país. Actualmente se ofrece 2 tiempos de comida en la mayoría de los espacios, que se llama complemento escolar y almuerzo. Y en algunos espacios también se ofrece desayuno. Pero ¿qué es lo que encontramos? Que entonces los niños desayunan en la casa, luego llegan a la escuela y llevan merienda para el recreo o compran en las escuelas que tienen sodas o kioscos escolares la merienda. También consumen el complemento escolar que les ofrecen gratuitamente en el comedor, almuerzan en el comedor escolar,
llevan meriendas y hay otro recreo, porque hay como un concepto de que en los recreos se come, y luego vuelven a almorzar en la casa o en el centro de cuidado, lo cual hace que estemos de alguna manera, el ambiente está sobrealimentando o sobreofertando alimentos para nuestros niños y nuestras niñas. La alimentación disponible no es la mejor ni en tipo, ni en calidad, ni en cantidad. En las meriendas se observa mucho contenido de azúcar, son jugos empacados y galletas rellenas, lo que prima en lo que llevan de casa o en lo que compran en las sodas o kioscos escolares. Hay un exceso en el consumo de almidones, las porciones son grandes, hay deficiencia de frutas y vegetales o ausencia de los mismos o porciones muy pequeñitos, se consume poca agua. Y acá hay varias cosas que influyen. Aunque en el 2017 hubo un cambio muy importante en los menús que se ofrecían en el Ministerio de Educación Pública y fue un proceso de acompañamiento desde la Escuela de Nutrición, resulta que las personas encargadas de servir los alimentos no sirven todos los componentes del plato, sino únicamente lo que el niño desea consumir. Por eso es que está marcado ahí en el centro la parte de selectividad. Entonces no nos ayuda ese ambiente a que el niño esté en contacto con aquellos alimentos que necesitamos que consuma y le permitimos decidir qué se coloca en el plato. Hay poco consumo de agua, se colocó agua como bebida oficial en los comedores del Ministerio de Educación Pública. Esto no sucede en los centros educativos privados y aparte de ese consumo en el comedor, no hay consumo de agua en los recreos y cuando se hace actividad, ni tampoco en los centros de cuidado. En los centros de cuidado se sigue sirviendo fresco azucarado. Otro gran problema que tenemos son las donaciones de alimentos. No necesariamente esas donaciones son de alimentos saludables y los centros de cuidado, las ONG interpretan como que si rechazan alguna donación no van a ser elegidos para que continúe este proceso y van a perder la posibilidad de adquirir alimentos. Entonces seguimos teniendo un ambiente que no favorece una elección de alimentación saludable para el niño. Aquí hay algunos ejemplos de las meriendas que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo, se modifican un poco, pero básicamente son jugos empacados y son galletas rellenas. Estas meriendas son para niños menores de 6 años que permanecen en los centros educativos hasta el mediodía únicamente, que están recibiendo además alimentación en el comedor escolar. Entonces vean que el problema no solo es el tipo de alimento, sino la porción del alimento que la familia está colocando en esas loncheras. En cuanto a la alimentación gratuita ofrecida en comedores escolares o centros de cuidado, hemos ido mejorando, como les comento, con estos nuevos menús desde el 2017. Sin embargo, como ustedes pueden observar, las porciones de harinas o almidones son muy grandes y en los centros de cuidado y aún en los comedores de MEP ha costado muchísimo que las personas colaboradoras sirvan la porción que el niño necesita y utilicen cucharas porcionadoras. Acá otro ejemplo, este es en centros de cuidado, en ONGs, donde se usan los almidones para aumentar el rendimiento de la comida que se sirve. Las porciones son grandes. El promedio de azúcar agregado para el almuerzo en los niños escolares fue de 28 gramos en esta investigación que se hizo y hay bajo aporte de fibra. Por lo tanto, el tipo, la calidad y la cantidad de la alimentación que ofrecemos, lo que hay en el ambiente, no contribuye a crear espacios de bienestar. Aquí algunos ejemplos de los espacios para hacer actividad física que están cerrados o están en malas condiciones y
y son inseguros para que los niños los utilicen como espacio del juego y que mejoremos entonces esa parte que también es indispensable para un estilo de vida saludable. Por tanto, el ambiente nos está empujando de alguna forma y todos contribuimos en ese proceso a tener estos niños con exceso de peso que van a acumular todas estas fichas para tener a mediano y a largo plazo pues enfermedades crónicas que no solamente son caras para la atención en salud estatal, sino que atentan contra la calidad de vida de las personas, y por eso es que deberíamos trabajar, la doctora lo conversó también, en la parte de promoción de la salud para evitar que tengamos que llegar a esto. Así pues, el ambiente alimentario de actividad física es bastante complejo. Cada país y cada espacio va a tener sus particularidades y va a tener también cosas que compartan. Lo importante es determinar en esas pequeñas puntos cuáles serían acciones con las que podemos iniciar y cuáles son acciones pues, que ya corresponden más a un nivel de política y de país. Sin embargo, sí hay muchas cosas que se pueden hacer desde lo que se llama el microsistema en este modelo de Bronfenbrenner, que es lo que está como más cerca de ese individuo, que en este caso serían nuestros niños y nuestras niñas. Importante que acá en Costa Rica pues hay también muchas instituciones que se encargan de alimentar a las personas menores de edad y que no tienen pues una guía bastante estructurada de parte de profesionales en nutrición de qué queremos lograr con esos espacios, y que entonces, como mostraba en la diapositiva de los tiempos de comida, de alguna forma contribuyen a esa oferta un poco desordenada de alimentos que hay en el ambiente para la niñez, y tal vez no se enfoca apropiadamente pues esa ayuda estatal para mejorar en puntos que son realmente importantes para la niñez. Acá un poco los números. PANEA, que es el encargado de los comedores escolares del Ministerio de Educación Pública, como les comentaba, básicamente son 800,000 menores de edad los que atiende. Sensinay, 31,000, y los centros de la red de cuidado de PANI, 34,000. ¿Por dónde empezar? Bueno, creo que acá cada quien tiene que hacer su propio análisis desde donde esté y meditar sobre cuáles son esas pequeñas acciones que podrían empezar a modificar esos espacios para que los niños puedan tener o podamos desarrollar en ellos una cultura de estilos de vida saludable. Muchísimas gracias. Este es mi equipo de trabajo liderado por la PhD Cinia Fernández en la Universidad de Costa Rica y mis compañeras Laura y Gretel. Acá les dejo mi correo electrónico por si tuvieran alguna inquietud o pudiera colaborarles en algo, con muchísimo gusto. Muchas gracias a la doctora Rocío por esta presentación. Pasamos al espacio para consultas. Les invitamos a anotar sus preguntas en el chat dispuesto para esto. Tenemos una pregunta para la doctora Marianela, y es la siguiente. Desde el punto de vista de los determinantes sociales de salud y haciendo énfasis en el proceso de atención nutricia, ¿cómo varía este en relación a países en situación de guerra o inseguridad alimentaria? ¿Debería tener el proceso de atención nutricia alguna variación? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, porque esto ha sido un motivo de gran controversia en el espacio humanitario, porque la atención nutricia dentro de lo que puede ser tanto un campo de refugiados como un corredor humanitario, como la atención a personas desplazadas, generalmente se enfoca
con canastas de alimentación, con canastas de alimentos de emergencia. Básicamente estas canastas de emergencia incluyen 4 o 5 alimentos, en general arroz, un frijol, sal yodada y aceite. Entonces, dado que son dietas basadas en plantas, lo cual tiene una importancia en este momento, pero lo monótono de la dieta sí ha impactado, inclusive desde etapas tempranas de la vida, en niños que están en campos de refugiados y en espacios humanitarios, reportan después trastornos inclusive del gusto, de preferencias, una alteración, por supuesto, de las tradiciones culinarias del propio país, porque la disponibilidad de alimentos es muy limitada. Hay discusión en los espacios humanitarios andando sobre este tema y esperamos que se pueda llegar a un acuerdo para mejorar las cocinas de los espacios humanitarios, para introducir mejoras en productos locales cuando la situación lo permita, y por supuesto que redunde en un bienestar nutricional mayor para los refugiados. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta. Bueno, a las personas que están preguntando por la presentación, esta conferencia está siendo grabada y en un espacio de 4 a 7 días vamos a compartir el link con la grabación para que puedan acceder a la totalidad del evento. Otra pregunta de Diana Mejía. ¿Qué libro sugiere en relación al conocimiento del origen de la conducta alimentaria? Hay varios. Están los trabajos de Jean-Pierre Poulin en Sociología de la Alimentación. Hay un libro recién publicado en específico sobre Venezuela y Colombia y las conductas y tradiciones alimentarias de ambos países, de la Fundación BAT colombiana y de la Fundación Vigor venezolana. Están todos los trabajos de Levi Strauss, que los pueden buscar en Google y les van a aparecer Levi Strauss, así como el compositor de música Strauss, todos, y los trabajos por ejemplo, de más reciente, para entender un poco la evolución de esto que nos está pasando en términos de conducta alimentaria. Es muy interesante el trabajo de Michael Pollan, su trabajo del dilema del omnívoro. Allí pueden encontrar un material maravilloso si les gusta el tema. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta. Buenos días. ¿Cuáles son las marcas epigenéticas? Las marcas epigenéticas, fíjate, cuando tenemos una exposición, sobre todo en los periodos críticos del crecimiento, se habla de marcas epigenéticas por la influencia que ejerce el ambiente sobre un proceso que es la metilación del ADN. Esta metilación, alterada o no, o de las histonas, la alteración de las histonas que también están dentro del ADN, son alteraciones temporales. No representan una alteración del genoma, pero van a persistir mientras el estímulo existe. E incluso pueden pasarse de una generación a otra que siga viviendo bajo el mismo estímulo. Y tomará varias generaciones en recuperarse una vez que el estímulo se detiene. Entonces, por ejemplo, vemos la tendencia como marca epigenética a la talla baja, y por eso la controversia entre si realmente cuánto de genética es la talla baja genética familiar y cuánto de epigenética. Porque una persona expuesta desde el útero materno o inclusive desde la etapa preconcepcional puede tener una talla baja consecuencia del escenario metabólico que hubo en el útero. Y entonces, cuando este niño nace, que sigue en condiciones de desventaja,
entonces tiene, por ejemplo, bajo peso al nacer, tiene retardo de crecimiento, y bueno, vemos los estudios que se iniciaron con la hambruna del invierno holandés después de la Segunda Guerra Mundial, que nos hablaron de la influencia sobre las enfermedades cardiovasculares del adulto de estos entornos. Muchísimas gracias, doctora Marianela. La siguiente pregunta es para la doctora Rocío. Cuando habla de propuesta desordenada, ¿quiere decir que Costa Rica no cuenta con guías alimentarias para poder estructurar menús saludables a la población estudiantil? A ver, al decir que la propuesta está desordenada es que no hay comunicación entre las diferentes instituciones. Entonces, la ONG ve su labor como ONG y hace lo que puede con los recursos que puede. El MEP hace lo que puede con los recursos que tiene, pero el niño es uno solo. No está en el MEP, en la casa, en la institución, no son 3 niños aparte, es un solo niño. Por eso hablamos del ambiente. Entonces, si el niño va a tomar su almuerzo en la escuela, la ONG no tendría que ofrecerle y sentarlo a comer en cuanto llegue de la escuela, sino la ONG debería entonces pensar, vamos a ver, si nos hace falta la porción de lácteos del día, porque en la escuela no se puede ofrecer, bueno, entonces la merienda de la tarde de esa ONG va a completar lo que ese niño consumió en la escuela. El problema es que no hay comunicación y cada uno de los entes se ve como un ente separado. No existe esa red que nos permita percibir que todos formamos parte de esa burbuja, de ese ambiente que rodea a esa persona menor de edad. Por otro lado, sí hay guías alimentarias, están ahorita en proceso de reconstrucción porque las que hay ya son bastante viejitas, pero las que existen son sumamente generales y no están orientadas a población menor de edad. A eso, digamos, un poco me refiero con que está desordenado, con que nos falta mucho por trabajar para mejorar esa oferta alimentaria que estamos dando desde el ambiente a nuestros niños. Porque si cada vez que yo llego a un sitio, a mí me sientan a comer y me ponen alimentos enfrente y el adulto está motivándome a comer, lo que yo voy a hacer es comerme lo que me ponga. Perfecto, muchas gracias, doctora Rocío. Tenemos otra pregunta para la doctora Herrera. ¿El asunto ambiental, huella de carbono, etcétera, considera que está entre los determinantes? Muchas gracias. Por supuesto, porque eso tiene además que ver, no a lo y ahí me refiero con esta parte que es la evolución constante. Y Jean-Pierre Poulin lo explica muy lindo en su texto, que inclusive los cambios climatológicos tienen una influencia en la conducta alimentaria, no solamente por las huellas de carbón, sino por todos los cambios a los cuales estamos expuestos en términos de lo que significa para un sistema alimentario el cambio climático y el impacto en la producción de alimentos. Nosotros tendríamos que estar pensando en cómo mejorar globalmente nuestro ambiente, nuestros residuos, nuestro ahorro en materia energética, pero también cómo construir espacios de disminución de desperdicios alimentarios. Y esto puede tener un gran impacto en la mejoría de las huellas de carbono en el planeta. Es un tema muy complejo y que además se ha considerado como uno de los elementos de lo que se ha llamado sindemia, que es la coexistencia de los trastornos y de las alteraciones del estado nutricional junto al cambio climático, por el impacto mismo que el cambio climático ha tenido sobre los sistemas alimentarios.
Tema fascinante por lo demás. Pueden consultarlo en la serie de Lancet que salió sobre sindemias y está disponible, es descargable. Perfecto. Muchas gracias, doctora Marianela. Una pregunta más. En Colombia se evidencia un aumento de la talla de la población. ¿Es posible conocer una correlación de la dieta actual con este efecto? Definitivamente cuando hay, no se habla de ganancia o de pérdida en términos de talla, en términos de tendencia secular, pero sí se puede hablar de alcanzar el potencial para el cual la población está llamada a alcanzar. Y definitivamente la dieta es un factor fundamental. La dieta adecuada, en tanto tiene los nutrientes adecuados, puede representar el desarrollo de la talla normal del potencial genético que tiene la población. Habría que ver si es para toda la población, si es para un sector, cuál es la tendencia secular que se ha expresado en la última década para poder entender un poco mejor. Pero así como nosotros hemos visto, por ejemplo, y pongo el caso contrario, en Venezuela hemos visto un rezago de la ganancia de talla en niños y un comienzo en el stunting, sobre todo en niños menores de 5 años, allí lo podemos entender fácilmente con las deficiencias nutricionales dietarias. Muchas gracias a ambas. Tenemos una última pregunta y nos gustaría contar con la opinión de ustedes dos. Bueno, tal vez la doctora Rocío está más enterada de la parte en Costa Rica. Dice, buenas tardes, muy interesante. En Costa Rica está en trabajo la ley del etiquetado frontal como en otros países. Principalmente esto atado a entornos saludables en escuelas y buscar la forma que no se vendan alimentos poco saludables en espacios escolares. Igualmente, respecto a este tema, nos gustaría escuchar la opinión, considerando todos los determinantes sociales de la conducta alimentaria, tal como lo hemos revisado en esta conferencia. Es interesante, digamos, las propuestas que se hacen, así como era interesante el red de cuido, todo este soporte que se daba a la niñez. El problema es que muchas veces se lanzan proyectos, pero no se piensa bien en cómo vamos a darle seguimiento a sus proyectos y cómo vamos a registrar indicadores de resultados y qué va a pasar si yo no hago las cosas que debo hacer. Entonces, nosotros en Costa Rica tenemos un reglamento o una normativa para los kioscos o sodas escolares y la venta de alimentos que se hacen en esos espacios. Ese reglamento está vigente desde el año 2013, pero se cumple. Y si no se cumple, ¿qué pasa? ¿Y quiénes son los encargados de vigilar que se cumpla? Esa parte no la sabemos. Lo que sí sabemos es que a todos los espacios en que vamos con los estudiantes o vamos con los proyectos, los kioscos o sodas escolares incumplen reiteradamente la normativa. Pero no pasa nada. Entonces, la normativa es muy linda, se demoró mucho tiempo en hacerla, muchos profesionales estuvieron involucrados en hacerla, revisarla, volver a ponerla, pero en la práctica no se pensó cómo íbamos a hacer que eso funcionara. Entonces, si esto no funciona, lo de los sellos probablemente tampoco lo haga mucho, ojo, dentro de los espacios escolares, porque aparte, digamos, es que empecemos a mirar esos sellos en las góndolas de los supermercados y cómo vamos a posicionar en la cabeza de ese consumidor qué significan los sellos, ¿verdad? Entonces, hay que tener como, no sé, como ese pensamiento más allá. Por ejemplo, en el reglamento se dijo no más de 10 gramos de azúcar por porción de jugo empacado. Entonces, ¿qué pasó? Los jugos que eran así, ahora son así, pero entonces el niño compra 2 en vez de comprar 1. Entonces, al final, está teniendo el azúcar que hubiera obtenido en el jugo que antes vendían en una porción más grande, cuando lo que queremos es que no tome jugo, que tome agua.
Entonces hay como que, digamos, darle pensamiento mucho a las estrategias de implementación y al seguimiento que se le va a dar a esas ideas de trabajo en los espacios, porque si no se queda solamente como eso, como una muy buena iniciativa, pero no sabemos qué falló y tampoco sabemos entonces qué deberíamos repensar o reformular para tratar de que sea exitoso. Muchas gracias, doctora Rocío. Doctora Marianela, si quisiera comentar algo respecto a esta iniciativa de los sellos frontales. Escucho a Rocío y siento que estamos todos reflejados en esa realidad. Y es algo que hemos visto con las iniciativas de etiquetado frontal en Latinoamérica. Desde Chile, con su impactante medida de etiquetado frontal y de utilización de algunas estrategias para alertar a la población en el etiquetado, hasta México, con también ese sistema de alarmas en las etiquetas, que a veces por no hacer seguimiento termina siendo un elemento contraproducente, como muy bien lo acaba de decir Rocío, y es para la reflexión. Tendríamos que estar todos unidos en Latinoamérica pensando en estrategias de cómo mejorar nuestras capacitaciones al personal, pero también nuestra evaluación y seguimiento y monitoreo. Pareciera que le tenemos miedo al monitoreo y a la evaluación, cuando es parte del diseño de políticas públicas evaluar y monitorear para continuar con lo que sí funciona y corregir lo que no funciona. Pero allí entonces parece que tenemos todos este problema en el seguimiento. No he encontrado lamentablemente un país que no se queje de esto en nuestra región. Y bueno, este debería ser un motivo de mesas de trabajo en conjunto, porque unidos definitivamente somos mejores. Muchas gracias a ambas. Con esto terminamos o vamos terminando el seminario de hoy, determinantes sociales de la conducta alimentaria. El próximo 18 de agosto tendremos la cuarta serie de este ciclo de conferencias, donde revisaremos los aspectos cognitivos y emocionales que influyen en la conducta alimentaria. Eventualmente estaremos compartiendo la invitación con ustedes. Además, les invitamos a que revisen nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn y en YouTube. En YouTube, además, están colgados en el canal de IRSI Global todos los eventos, bueno, las grabaciones de todos los eventos que realiza IRSI Mesoamérica y las otras filiales. Y finalmente les agradecemos a las expositoras si nos brindan un mensaje de cierre o conclusión acerca de esta ponencia. Muchas gracias también a todos los que se nos unieron el día de hoy a esta conferencia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un mensaje final, doctora Marianela y Rocío, por favor. Realmente muy importante este tema elegido por IRSI Mesoamérica en esta serie de seminarios que pueden contribuir a soluciones de problemas de una manera más integral. Agradecidos al infinito por esta serie y por la oportunidad de trabajar en conjunto con IRSI, y esperemos que se traduzca en más mesas de trabajo que nos integren como región y que nos permitan seguir contribuyendo al bienestar de nuestros países. Como mencionaba antes en la exposición, pues hay puntos de encuentro que vamos a tener los países y algunas particularidades muy específicas que a cada uno le tocará abordar, pero creo, al igual que la doctora Marianela, que se necesitan mesas de trabajo conjuntos para trabajar justamente esos puntos en común que todos tenemos, que van a resultar que son los más importantes en el proceso. Entonces, si lográramos eso,
tal vez podríamos echar un poquito para adelante y pensar en una planificación que nos permita esa etapa de monitoreo y evaluación que necesitamos para tantas iniciativas bonitas que uno ni se imagina que hay a nivel de Latinoamérica en todo lo referente a mejorar pues la calidad de vida de las personas, y en mi caso particular, que es mi tema que me gusta, ¿verdad? De la niñez. Entonces, muy agradecida por la invitación y por la posibilidad de compartir con la doctora Marianela Vera en este espacio. Muchas gracias a ambas y buenas tardes a todos y todas. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias por el excelente